Hola de nuevo, vamos a por la última parte de nuestro guión para calcular una instalación solar fotovoltaica aislada. Bien, ya hemos visto todos los puntos, ¿de acuerdo? Ya hemos calculado radiación solar, hemos calculado el consumo de la vivienda, a partir de ahí la tensión del sistema, el número de paneles necesarios, la batería. Bien, ya tenemos casi todo calculado. Ya lo único que nos queda por calcular son los equipos electrónicos que hay que montar en la instalación. Bueno, y aparte el cableado. Yo del cableado ya dije a vuestros compañeros que no iba a explicar nada porque tenemos muy poquito tiempo y yo entiendo que en el resto de módulos tenéis otros módulos donde ya se os ha explicado cómo calcular las secciones de cable, ¿de acuerdo? Ya lo tuvisteis ya en primero y ahora en segundo creo que también. Por lo tanto, ya lo que nos queda por calcular son los equipos electrónicos. Uno es el regulador de carga y otro es el inversor. Os recuerdo que el regulador era el equipo encargado de vigilar o de mantener o de cuidar, más bien de cuidar la batería. El regulador de carga lo que se encarga es de vigilar que la batería nunca esté ni sobrecargada ni sobredescargada. ¿Os acordáis cuando os expliqué la profundidad de descarga? Que una batería no se puede descargar al 100% porque me la cargo. Entonces, para evitar que llegue al 100% de descarga, tenemos que tener un equipo que corte antes de que llegue a ese punto. ¿Qué equipo es? El regulador. El regulador de carga lo que hace es, si estoy vaciando la batería y no la termino de cargar, y vacío, 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 cuando llega a ese límite que hemos fijado, pues corta, deja de suministrar energía para protegerla. ¿Cómo hace el corte? El corte normalmente lo hace por valores de tensión, ¿de acuerdo? El voltaje de las baterías va a ir cambiando dependiendo del estado de carga en el que esté. Y además este regulador de carga sirve para no sobrecargar la batería. También es muy malo que una batería que ya está cargada le siga yo intentando cargar, meter chicha, ¿de acuerdo? La puedo romper o fastidiar. Entonces el regulador también es el encargado de que si la batería ya está llena y hay mucho sol, pues deja, o sea, corta, digamos, la corriente desde las placas solares hacia la batería. No deja que se sobrecargue. Vale, una vez que he explicado qué es lo que era el regulador, pues ¿cómo se selecciona el regulador que necesitamos? Pues relativamente sencillo. El regulador de carga, como he explicado, a ver si yo tengo aquí mis placas solares, ¿vale? Este es un símbolo típico de un campo solar, no un módulo, sino estos son varios módulos, ¿de acuerdo? En nuestro caso teníamos, creo que habíamos calculado que eran 5 ramas de 2 módulos en serie, ¿vale? Cada uno, vale, pues ya está en la salida, que yo que tenía aquí 24 voltios. Pues del módulo no va directamente a la batería, sino que va al regulador de carga, lo voy a representar así, el positivo y el negativo, y ahora del regulador de carga va hacia mi batería, positivo y negativo. Y del regulador de carga también irá hacia los consumos. Esto irá hacia la vivienda, ¿vale? Esto va hacia los consumos, hacia la vivienda, si tuviera consumos en corriente continua, ¿eh? Corriente continua. Acordaros que aquí hay 24 voltios y todo esto es 24 voltios. Esto sería 24 voltios. Que no es el caso que estamos viendo. Y si alguien me pregunta, oye, ¿y los equipos que hemos calculado, o sea, la nevera, la lavadora y todo eso, que es a 230 voltios, cómo es? Pues necesito tener un inversor, que es el que vamos a calcular también después, que lo que hace es transformar la corriente continua en corriente alterna. ¿Dónde va instalado el inversor normalmente? El inversor se instala normalmente a las bornas de la batería. ¿De acuerdo? Entonces de aquí sale otra línea y aquí ya sale a 230 voltios y en alterna. Esto es 24 voltios en continua. Entonces, a ver, el regulador lo que hace es, sobre todo, proteger la batería. Entonces está midiendo continuamente la tensión de la batería. Si la batería tiene la tensión bajita es que está muy
descargada, y lo que hace es cortar los consumos. Llega un momento que si la batería está muy baja, corta de aquí y no alimenta más consumo de aquí. ¿Y qué pasa por aquí con el inversor? Bueno, el inversor aquí dentro también tiene una protección por tensión baja de la batería, que igualmente si la batería está muy baja, él corta y deja de alimentar los equipos de corriente alterna. ¿De acuerdo? Y también he dicho, ahora, caso contrario, si la batería está ya llena, está muy llena, y por aquí yo tengo mucho sol, ¿vale? Está produciendo mucho las placas solares, pues estará intentando aquí llenar la batería. Si lleno más la batería, la puede romper. ¿Qué es lo que hace el regulador? Aquí internamente abre este circuito y deja de cargar la batería. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, este regulador, fijaros, va a estar sometido a los 24 voltios. O sea, yo del regulador tengo que mirar dos valores fundamentales. El voltaje y la corriente, ¿vale? La intensidad. El voltaje, ¿cuál? El voltaje de mi sistema, sobre todo en mi batería. Si mi batería hemos dicho que son de 24 voltios, pues mi regulador tiene que aguantar 24 voltios. ¿Y la intensidad? ¿Qué intensidad tengo que mirar? Fijaros, la intensidad será, por un lado, la que me llega de aquí, de los módulos, ¿de acuerdo? De los módulos, cuando cargo la batería, me llega una determinada intensidad. ¿Qué intensidad es la que nos puede llegar del campo de los módulos? La habíamos calculado, no sé si os acordáis, ¿no?, de un vídeo anterior, pero cuando calculamos en el vídeo de cálculo de número de paneles y conexión eléctrica de los paneles, ya lo expliqué, ¿de acuerdo? Y era este esquemita de aquí, nos salía. Teníamos 5 ramas de 2 módulos en series cada una y todas ellas conectadas en paralelo. Y aquí vimos que el voltaje de los módulos era 24 voltios. ¿Para qué? Para que fuera en concordancia con el voltaje de las baterías de 24 voltios. Y ya calculamos que, teniendo en cuenta que cada módulo me daba 8,41 amperios, pues qué corriente me iba a pasar por el total. Como están colocados en paralelo, es la suma de cada una de las ramas. 8,41 por 5 ramas me salían 42 amperios. Por lo tanto, por aquí me van a pasar 42 amperios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este regulador tiene que ser capaz de aguantarme esos 42 amperios. Cuando yo selecciono el regulador, tiene que ser un regulador 24 voltios y 42 amperios, al menos 42 amperios. 42 amperios en la carga. Y ahora en la descarga, que es otro circuito, que es este de aquí, ¿vale? En nuestro caso en particular es 0. ¿Por qué? Porque yo no he dicho en ningún momento que vaya a poner bombillas a 24 voltios ni nada. O sea, todo va a ser a 230 voltios. ¿De acuerdo? Entonces la corriente de consumo no me va a venir por aquí, por el regulador, me va a venir por el inversor, que ya veremos después cómo se calcula. Por lo tanto, eso me olvido por el momento. Entonces, los valores que tengo que mirar para escoger un regulador es voltaje y la intensidad tanto de carga como de descarga. Pues muy bien, en el ejemplo, en el problema de ejemplo que estoy planteando, me daban un catálogo. El catálogo es este de aquí, ¿de acuerdo? No sé si en la pantalla se va a ver al completo, pero lo voy a intentar. A ver, este es el catálogo del regulador que me proponen. Bueno, de los reguladores. Tengo que escoger el modelo. Esto de aquí son los modelos, los diferentes modelos que tiene el fabricante. Y este de aquí es otro. ¿De acuerdo? Y entonces cada modelo pues tiene unas características. Fijaros. Vamos a empezar por el voltaje del sistema. Me dice que el voltaje del sistema aquí, en todos estos modelos de aquí, o sea, desde aquí hasta aquí, todos estos modelos es de 12 o 24 voltios. Y además él solito lo detecta. O sea, yo coloco este regulador y sea una instalación de 12 voltios o de 24 voltios, él solito se adapta. Me vale. ¿De acuerdo? Es bitensión. Y ahora, por otro lado, fijaros, me dice intensidad nominal. Esta intensidad nominal es la intensidad nominal que me llega de carga, ¿de acuerdo? Desde el campo solar. Pues este modelo de aquí es de 10 amperios, este de aquí 20 amperios.
30, 40, 50, 60. Y esta otra de aquí, que es intensidad descarga nominal, pues esta es la intensidad de descarga. Igualmente 10, 20, 30, 40, 50, 60. Fijaros que normalmente esto siempre ocurre en los reguladores. La intensidad de carga es igual que a la de descarga. ¿De acuerdo? 20, 20, 30, 30, 40, 40. Muy bien. Pues teniendo estos datos y sabiendo que en mi caso el voltaje es de 24 y la intensidad de 42 amperios, tengo que mirar qué modelo es el que se me adapta. Este de aquí de 40 amperios se me queda corto. Este de 50 amperios tendría que ser, ¿lo veis? Este de aquí es 50 amperios y 12 o 24 voltios. Entonces el modelo es este de aquí, el PC 1500B-50. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el modelo del regulador, yo tendría que decir que voy a escoger un regulador que el modelo es PC 1500B-50. Fijaros qué sencillito. Ya he seleccionado mi regulador. Bien, ya tengo seleccionado mi regulador. Ya tenemos el punto 6 explicado, cómo se selecciona un regulador. Si me voy ahora al ejercicio del examen, fijaros que era el apartado C, seleccionar el regulador de carga del catálogo adjunto. Eso ya está hecho. El siguiente punto sería seleccionar el inversor del catálogo adjunto. ¿De acuerdo? Que con esto nos vamos ya al punto número 7, seleccionar el inversor a instalar. Este de aquí. Pues bien, me voy de nuevo a mi esquema. Acordaros, el inversor, que es este equipo de aquí, es el encargado de transformar los 24 voltios de corriente continua en 230 voltios de corriente alterna, que es el voltaje normal que tenemos en las viviendas. ¿De acuerdo? Para seleccionar el inversor nos vamos a fijar principalmente en dos datos, ¿vale? Dos datos importantes. Bien, lo voy a poner aquí para no confundir. Vamos a ver ahora el inversor. Para seleccionar el inversor tenemos que ver dos puntos. Primero, cuál es el valor de la tensión del sistema. Y segundo punto, cuál es la potencia de consumos. La tensión de mi sistema, ¿cuál es? Ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos machacado mucho. En este caso, 24 voltios. ¿Y cuál es la potencia de los consumos? Pues esa es la potencia de cada uno de los... O sea, la suma de las potencias de cada uno de los equipos que iba a tener en mi vivienda. ¿De acuerdo? Que era la tablita, aquella que hemos hecho al principio. Esperad un segundito. A ver si la encuentro y me la pongo. Esa es la tablita con la que llevamos trabajando desde el principio. Es esta de aquí. ¿De acuerdo? La potencia del conjunto de los equipos que yo tengo en la vivienda. O sea, si el inversor tiene que ser capaz de soportar en un principio 4,21 kilovatios, pero es lo que hemos explicado 10.000 veces. Un inversor de 4,21 kilovatios va a ser bastante más caro que uno de 2,52 kilovatios. Por lo tanto, a este valor le vamos a decir que no vamos a conectar todos los equipos a la vez, que vamos a darle una simultaneidad, que habíamos dicho 0,6. Por lo tanto, de los 4,21 kilovatios lo transformamos en 2,52 kilovatios. Por lo tanto, la potencia de consumo 2,52 kilovatios. Ahora, con estos dos valores ya puedo irme al catálogo del fabricante. Este de aquí es un catálogo de un fabricante, fijaros. Y aquí hay varios datos, pero los que nos van a interesar son, como he dicho, dos. Fijaros, esto de aquí arriba, estas columnas, son los diferentes modelos que tengo. Este de aquí es otro modelo. Y me voy un poquito para el lado para que lo veamos todo, y cada una de las filas pues son datos que me dan del inversor.
Rango de tensión de entrada, esta es la tensión que admite el inversor. Fijaros que todos admiten, este de aquí es el rango de una batería de 12 voltios, este de aquí es de 24 y este de aquí es de 48. Por lo tanto, admite 12, 24 y 48. De todas formas, fijaros que aquí arriba el modelo C12 significa que es para 12 voltios, C24 que es para 24 voltios. ¿Lo veis? C12, 12 voltios, C24 para 24 voltios. Entonces, el dato ahora fundamental va a ser la potencia. ¿Qué potencia me ha salido que necesito en mi consumo? 2,52 kilovatios. Vale, pues me voy a la fila de la potencia constante de salida en vatios, no en voltiamperio, en vatios, ¿vale? Que es esta de aquí. Potencia constante de salida a 25 grados. Esta de aquí es la que me interesa. Este modelo de aquí me da 1000 vatios. Este modelo de aquí me da 1300 vatios. No me vale. 1600 vatios tampoco me vale. 2400 vatios tampoco me vale, porque me quedo un poquito corto. ¿De acuerdo? Me tendré que ir a este modelo de 4000 vatios. Este de aquí. ¿Lo veis? Entonces, es este modelo de aquí, me subo para arriba y veo que además tengo dos modelos, uno 24 y otro 48, este es el voltaje. Pues tendré que coger el voltaje de 24 voltios, ¿de acuerdo? Que es el voltaje de mi sistema. Tengo que coger el modelo 24 barra 5000, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tengo seleccionado mi inversor. Fijaros qué sencillito es también. El inversor es el modelo 24 barra 5000. Pues nada, ya tengo mi instalación fotovoltaica aislada diseñada. Fijaros, esto puede ser un caso real, ¿de acuerdo? O sea que ya está en disposición de al menos calcular cuáles son los elementos mínimos que debe de tener esa instalación. Ya sabemos el inversor, el regulador, ya calculamos en su momento